Un saludo para los visitantes a este tutorial en el que se resuelve un tercer ejercicio en donde se aplican las fórmulas del alcance horizontal, del movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles. Leamos lo que nos plantea el ejercicio. Una bola de golf, al ser golpeada por un golfista, sale con un ángulo de 38 grados y una velocidad inicial vertical de 15.39 metros sobre segundo y cae a 61.86 metros del sitio de salida. Hallar la velocidad inicial y el tiempo total de su movimiento. Antes de colocar los datos del ejercicio y resolverlo, vamos a recordar lo que es el movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre el movimiento parabólico de proyectiles y también la explicación de las fórmulas del alcance horizontal de este movimiento. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. El lanzamiento de una bola de golf es un ejemplo de movimiento parabólico, porque la bola asciende, llega a una altura máxima y luego desciende para llegar al piso. Durante su recorrido describe una parábola. En este movimiento se presentan dos movimientos simultáneos, uno que es uniformemente acelerado y se analiza cuando la bola asciende, llega a su altura máxima y luego desciende en caída libre, y otro movimiento que es rectilíneo uniforme, que viene a ser el seguimiento que se le hace a la bola durante todo su recorrido parabólico. Si en este punto colocamos una cámara sobre un riel con el fin de hacerle seguimiento al movimiento de la bola, la cámara se moverá con una velocidad constante durante todo este recorrido. Por eso, este movimiento horizontal recibe el nombre de movimiento rectilíneo uniforme. Coloquemos los datos que nos presentan en el ejercicio. Aquí tenemos que el ángulo de lanzamiento es de 38 grados. Nos están pidiendo la velocidad inicial, o sea, la velocidad con que sale la bola de golf cuando es golpeada por este golfista. La velocidad inicial, como es una medida vectorial, tiene dirección y sentido. Cuando este vector está inclinado, tiene dos componentes. Un componente horizontal que va desde el inicio del vector hasta la parte inferior debajo de donde finaliza el vector. A este componente se le llama velocidad inicial horizontal. El otro componente es el vertical, que va desde donde finaliza el componente horizontal hasta donde finaliza el vector velocidad inicial. Y en este ejercicio nos dicen que tiene un valor de 15.39 metros sobre segundo. La distancia entre el punto de donde se lanzó la bola hasta donde cayó es de 61.86 metros. A esto se le conoce como el alcance horizontal. También nos están pidiendo que averigüemos el tiempo en que tarda la bola para realizar todo este movimiento parabólico. En los tutoriales anteriores, cuyos enlaces aparecen en estas tarjetas, se explicaron las fórmulas del alcance horizontal, que recordemos es un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con una velocidad constante. Estas vienen a ser las cuatro fórmulas. De ellas observamos que en esta aparece la velocidad inicial vertical, la velocidad inicial y el seno del ángulo. Estos círculos verdes indican que conocemos estos datos. El círculo en rojo significa que no conocemos este dato. En conclusión, esta fórmula se puede aplicar para hallar la velocidad inicial. Al observar esta otra fórmula, conocemos el alcance horizontal y también el valor del ángulo, pero no conocemos estos dos valores. En consecuencia, no se puede aplicar todavía, porque solamente debe de tener una incógnita. Al aplicar esta fórmula debemos despejar la velocidad inicial. El despeje consiste en dejar esta variable
o incógnita sola en un miembro de la igualdad y en el numerador y con signo positivo. Para el despeje se realizan operaciones matemáticas que no alteren la igualdad de la fórmula o la ecuación. Inicialmente procedemos a aplicar la operación de la división, la cual dice que si a ambos miembros de la igualdad los dividimos por un mismo valor, la equivalencia o igualdad no se altera. Y esta operación la hacemos con el fin de simplificar o eliminar el seno de alfa en este miembro de la igualdad. La fórmula quedará como velocidad inicial vertical sobre el seno de alfa igual a la velocidad inicial. Aquí ya tenemos la velocidad inicial despejada porque está sola en un miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Como se conocen estos dos valores, hacemos el reemplazo. La velocidad inicial vertical tiene este valor y el seno del ángulo es de 38 grados. Utilizando una calculadora científica averiguamos el seno de 38 grados y nos da como resultado que el seno de este ángulo tiene este valor. Luego se realiza la división entre estos dos valores y se obtiene una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. La segunda parte del procedimiento es la de averiguar el tiempo. Observemos que aquí en esta fórmula ya conocemos todas las variables. Como ya se averiguó la velocidad inicial, aquí ya la conocemos. Solamente nos queda una incógnita, que es el tiempo. Para ello también lo debemos despejar. Aplicamos en esta fórmula una operación matemática, en este caso también de la división, en donde dividimos a ambos miembros de la igualdad por la velocidad inicial multiplicada por el coseno de alfa. Al dividir por unos mismos valores los dos miembros de la igualdad, la equivalencia no se altera y reiteramos que esto se hace para eliminar o simplificar la velocidad inicial en este miembro de la igualdad. Lo mismo para simplificar el coseno, quedando el tiempo solo en este miembro de la igualdad. La fórmula queda que la división entre estos valores es igual al tiempo y conocemos todos estos valores. Para ello hacemos el reemplazo. El alcance horizontal es de 61.86 metros. Aquí colocamos el valor de la velocidad inicial que la averiguamos en el procedimiento anterior y aquí colocamos el coseno del ángulo de 38 grados. Con la calculadora científica averiguamos el coseno de 38 grados y nos da este valor. Se procede a hacer la multiplicación en el denominador entre el 25 y este decimal y nos da 19.7. Para hacer la simplificación de las unidades, los metros que están en el numerador se le coloca como denominador 1 y las unidades aparecen como la división de dos fracciones y para ello se multiplican los extremos y se colocan en el numerador y luego se multiplican los medios y se colocan en el denominador. La división entre estos dos valores es de 3.14 y metro por segundo nos da metro segundo y la multiplicación de metro por 1 nos da metro. Se puede hacer la simplificación de los metros y nos queda que el tiempo es de 3.14 segundos. La interpretación de este ejercicio es la siguiente. Cuando el golfista golpea la bola, ella sale con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo, o sea que recorre 25 metros por cada segundo en el inicio. Y el tiempo que tarda para realizar todo este recorrido es de 3.14 segundos. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se presentan los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.